Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este segmento de El Ser Mujer. Con ustedes su hermana en Jesucristo, Belén Olivas. Vamos hoy a compartir un tema sobre lo que es el silencio, lo importante que es el silencio. A veces, aunque sepamos aún el significado de las palabras y el resultado, ¿verdad?, de ponerlas en práctica, pero a veces, ahora sí que estamos enterados de tantas cosas, pero no ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Y sobre todo es como cuando nosotros vamos al médico y sabemos que esa medicina nos va a ayudar y a veces hacemos caso omiso al horario de esa medicina. Y así somos los humanos. Por eso hoy vamos a ver lo importante que es el silencio, ese silencio que tanto necesitamos, ese silencio interior, pero también exterior, porque a veces andamos ahora sí tan ocupados, tan distraídos, que a veces ya ahora sí inmediatamente nuestro carácter fuerte inmediatamente brota y a veces tendemos a ser hasta agresivos. ¿Por qué? Porque a veces andamos envueltos en nuestros problemas y de esta manera no estamos transmitiendo esa paz que debemos de transmitir, sobre todo tomando en cuenta la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Desde que ahora sí somos bautizados, desde ese momento adquirimos una responsabilidad y desde ahí tomamos este papel de ser sacerdotes, profetas y reyes, pero que muy lejos está de poner en práctica estas palabras. Por eso es importante pues que juntos revisemos lo que sería esta virtud hasta natural, ¿verdad? Porque es algo natural, pero tenemos que hacerla, ahora sí, trabajar en nosotros como virtud espiritual. Entonces, pero para esto necesitamos de la gracia de Dios. Reconocemos pues que sin su ayuda, sin su gracia, no vamos a poder hacer nada. Por eso nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta tarde queremos agradecerte este magnífico don, Señor, que es la vida. Y en ella, Señor, todas las oportunidades que nos concede, Señor, en este mundo. Gracias, Señor, también por ese gran don de nuestra vocación, ya sea, Señor, como mujeres casadas, solteras o consagradas, Señor. De cualquier manera, Señor, que nosotras podamos descubrir en nosotros, Señor, la riqueza de tu amor. Por eso queremos pedirte, Señor, tu Santo Espíritu, que venga sobre nosotros para que podamos ser iluminados y de esta manera podamos descubrir la riqueza de tu amor a través de todos los medios que día a día, momento a momento nos concedes. Hoy te pido, Espíritu Santo, que nos unifiques en un mismo criterio, de manera que podamos entender y valorar lo que en este caso nos vas a enseñar a través
de lo que es el silencio. Virgen María, tú como ejemplo de ese silencio, de ese sí, queremos en esta tarde también pedirte tu presencia, tu compañía, tu ayuda y tu intercesión, de manera que podamos descubrir la profundidad de esta palabra y los resultados al ponerla en práctica. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, el silencio. Nos dice Madre Teresa de Calcuta a través de su libro, ahora sí nos da muchísimos consejos, pero sabemos que ella fue un gran ejemplo de este silencio. Hemos comentado que esta gran mujer era de muy pocas palabras, y las pocas palabras que salían de su boca eran siempre palabras muy acertadas, muy llenas de sabiduría. Y por eso ella, ¿verdad?, como ejemplo de esta práctica del silencio, ella nos aconseja ahora qué es lo que nosotros podemos hacer. Y nos dice que todo aquel, dice, que viva en una ciudad moderna, conoce los padecimientos que genera tanto ruido derivado de ella. Sin embargo, nos acostumbramos y apenas lo notamos como una pequeña molestia. Y es cierto, a veces lo notamos cuando está demasiado cerca, demasiado fuerte, es cuando sí como que nos molesta. Y aún así, por ejemplo, muchas veces hemos sido, digamos, perturbados de nuestros sueños cuando vecinos hacen sus fiestas en su casa y tienen la música a todo lo que da. Y no solamente la música, sino los gritos de aquellos que se han embriagado, ¿verdad? Y a veces hasta pleitos. Y entonces nosotros tendemos a veces hasta a ser comprensivos, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues para empezar, están en su casa. Segundo lugar, pues también yo lo voy a hacer y también yo voy a molestar, ¿verdad? A mis vecinos. Entonces, a veces, muy pocas veces, en este caso, ahora sí actuamos y decimos, ¿sabe qué, vecino? Tiene demasiado alta la música, o es que no, en sí no es el lugar pues adecuado para una gran fiesta en una casa, ¿verdad? Pero más sin embargo, nosotros a veces hasta somos tolerantes, ¿verdad? Para soportar ese ruido, ese semejante ruido, y aunque no nos dejen dormir, a veces tratamos de, pues no sé, de entretenernos, de escuchar la música, ¿verdad? Y nomás nos falta ir a invitarnos a la fiesta y eso, etcétera. Entonces, por eso, ¿verdad?, nos dice la Madre Teresa, dice, nos recuerda el profundo daño que produce en el individuo tanto ruido y como contrapartida las bondades del silencio, las bondades del silencio. Y sobre todo, yo creo que también esto lo hemos visto muchísimo, que a veces nosotros tenemos miedo al silencio. No solamente miedo, sino tenemos temor o tenemos horror a estar solos. Hemos visto, ¿verdad?, también lo que es la soledad en otro tema, pero que nosotros, si verdaderamente supiéramos aprovechar esa soledad, ese silencio, pues seríamos hombres y mujeres empapados de la presencia de Dios. Porque precisamente a veces tenemos esas gracias, esas bendiciones, ¿verdad?, a través de estos dones, pero a veces no lo sabemos aprovechar. Entonces,
Por esta razón, a veces tendemos a cubrir esos espacios de silencio, de soledad. Y entonces es cuando nosotros empezamos a buscar, ¿verdad? Ahora sí, la música o la televisión, algo que nos haga estar entretenidos, distraídos, pero no queremos escuchar el silencio. No queremos estar a solas con el silencio, porque a veces vamos a escuchar tal vez sonidos raros, vamos a escuchar sobre todo lo que nuestra conciencia nos quiere decir, y por eso tenemos miedo. Tenemos miedo a enfrentarnos nosotros a ese silencio, a esa soledad. Entonces nos dice, Dios es amigo del silencio. Necesitamos encontrar a Dios, pero no lo podremos hallar en el tumulto, en el bullicio. Miren cómo en la naturaleza de los árboles, las flores, las hierbas crecen en un profundo silencio. El sol, la luna, las estrellas se mueven en silencio. Esta mujer, claro, está hablando de algo, de esa virtud que ella practicaba, ese gran regalo que el Señor le había dado, de estar en silencio para escuchar la voz de Dios. Y es precisamente a lo que nos invita este silencio, a escuchar la voz de Dios. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablets Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Cáritas Tijuana te invita al concierto católico Seamos Uno por la Paz, teniendo como invitada de República Dominicana a Celinés Díaz, este 11 de mayo, en el Audiorama del Trompo, en punto de las 7 de la tarde. El costo por persona para este concierto es de $100 o $10. Para información y reservación de boletos, comunícate al 683-6232. Concierto Seamos Uno por la Paz. Pastoral Social Cáritas Tijuana invita. Con los ángeles te alabaré, en tu gran amor me gozaré, por los siglos te amaré. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos en este tema que estamos tratando el día de hoy sobre el silencio, lo importante que es el silencio en nuestro interior. Es de esta manera que nos vamos a encontrar no solamente con Dios, sino con nosotros mismos. A veces ni siquiera nos conocemos cómo somos. A veces cuando platicamos entre mujeres o entre hermanos, decimos, ¿cuáles son tus defectos? ¿Cuáles son tus cualidades? Y a veces ni siquiera sabemos. A veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestros defectos. Y sabemos que a veces mucho
más nos ven los defectos los demás que a veces nosotros mismos. Entonces nosotros mismos nos debemos de conocer, ¿verdad?, para poder trabajar con estos defectos. Pero también debemos de conocernos que estamos dotados también de virtudes, de cualidades. Entonces, por esta razón es sumamente importante guardar esos momentos de silencio y descubrir a ese hombre interior, descubrir a ese hombre carnal, a ese hombre espiritual. ¿Cuál es el mayor de todos estos? A veces tendemos a ver solamente el carnal. Entonces, por eso nos invita, pues, Madre Teresa de Calcuta a interiorizar más en nosotros. También nos hace notar ella que dentro de nuestra casa dice que sobre todo en todos los hogares, dice, hay uno o varios artefactos encendidos, lo que es la radio, la televisión, el equipo de música, así que cuando no es la televisión es el radio y todo en este caso, todo a veces peor, porque unos quieren música y otros quieren estar viendo televisión, por lo tanto los que escuchan música en la sala, otros se meten en un cuarto a ver televisión. Y esto, pues, ¿cuándo nos vamos a poder comunicar? ¿Cuándo vamos a tener el tiempo para poder dialogar entre familia? Nos dice, pues, que es como si en los momentos, dice, en los que los seres humanos más necesitan de respuestas profundas, espirituales y de una gran serenidad para enfrentar y resolver los problemas, inconscientemente buscamos aturdirnos. En sus enseñanzas, la Madre Teresa ha reclamado desde siempre un cambio de actitud. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos ya de tener, ¿verdad?, para que de esta manera podamos formar esos hogares, esas familias espirituales, no que nos cuesta mucho trabajo y sobre todo en los momentos difíciles. Hay momentos de prueba en la familia en la cual necesitamos sentarnos, hacer una mesa redonda y sentarnos a dialogar sobre el problema, qué podemos hacer. ¿Y qué es lo que en este caso vamos a aconsejar? Pues si no tenemos esos momentos de silencio, entonces vamos a aconsejar tal vez puras cosas del mundo y cosas que no nos van a ayudar. Pero si nosotros ahora sí nos acostumbramos a vivir esos momentos, por lo menos que haya pocos momentos, ¿verdad?, que podamos estar a solas con Dios y conmigo misma. También nos dice, el silencio nos permite obtener una perspectiva de todo. Necesitamos del silencio para poder tocar las almas. A veces suele suceder también cuando nosotros al aconsejar, por ejemplo, al dar un consejo, ¿cuántas veces no podemos ni sabemos escuchar? Porque inmediatamente cuando nos están contando el problema, inmediatamente ya estamos nosotros ideando las ideas, lo que le vamos a contestar, qué le vamos a decir, ¿verdad? Y no dejamos simplemente que esa persona se desahogue, ¿verdad? Y nosotros en silencio, escuchando lo que esa persona nos quiere decir. Y a veces, precisamente, tanto la persona que viene a veces a buscar esta ayuda de algún problema que tiene, y de igual de parte de nosotros que podemos o que tenemos de alguna manera esos dones en los cuales podemos aprender a escuchar a las personas. Mas, sin embargo, pues a veces
tal vez damos consejos muy humanos, ¿verdad? Y por esta razón necesitamos guardar silencio para poder escuchar. Y a veces, quiero decirte, en mi experiencia, me tocó en una ocasión que vino una persona y estaba, hasta se sentía ofuscada, ¿verdad? por los problemas, porque era una madeja que ya ella misma ya no sabía cómo resolver esos problemas. Y entonces, tomando en cuenta, ¿verdad? Y aprendiendo lo que ya me han enseñado, dice, hay que callar, hay que escuchar a las personas, hay que guardar silencio, no inmediatamente querer dar consejos, ¿no? Y entonces recuerdo a esta hermana, cuando esta hermana se desahogó completamente, soltó todo lo que traía, yo no le dije nada. Cuando yo le iba a dar un consejo, le iba a sugerir algo, entonces me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ya me siento bien. Ahora entiendo, dice, ahora entiendo. Y es que es cierto. También otra de las prácticas que en este caso nosotros comentábamos también en uno de estos días, de un hermano que decía que se sentía muy confundido, que su oración, aunque era su oración en silencio, ¿verdad? Que él sabía que necesitaba de alguna manera hablar en voz alta, o sea, hacer oración en voz alta, y esto también es muy buenísimo. Cuando yo hago mi oración personal en voz alta, entonces yo me escucho lo que yo estoy diciendo. Y yo misma me puedo corregir y decir, caramba, esto no, estoy bien. Sobre todo, hermanos, cuando a veces, ahora sí estamos a veces con nuestro espíritu entorpecido, ¿verdad? Por la falta de oración, por la falta de frecuencia en los sacramentos, etcétera. Entonces, decía este hermano, es que yo creo que necesito escuchar mi oración para saber qué es lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, a quién se lo estoy diciendo. Entonces, es cierto también esto, para después, ahora sí, meditar lo que yo mismo he dicho y quedarme en ese silencio esperando la respuesta del Señor. No, que a veces nos confundimos, a veces dicen algunos hermanos, es que a mí no me gusta hablar en voz alta, ni estar gritando para hacer oración, ni estar danzándole. Yo no necesito de eso, yo soy más bien de meditación. A veces no es cierto que sea meditación, es que a veces todavía no nos enfrentamos, ¿verdad?, a hablar en voz alta. Y de esta manera también nosotros tendemos a tener miedo de lo que nosotros mismos estamos diciendo, de lo que nosotros mismos nos estamos comprometiendo. Por esa razón nos dice que necesitamos también este silencio para poder tocar las almas. Porque de lo contrario, pues ahora sí que a veces tendemos a hablar y hablar y hablar y hablar, y a veces ni dejamos a la persona que se desahogue, ¿verdad? Entonces, pues por eso necesitamos ser más en silencio para poder ser instrumentos para tocar esas almas. Jesús siempre nos espera en el silencio. En el silencio Él nos escucha. Él hablará a nuestras almas y nosotros sabremos escuchar su voz. Pero es muy difícil lograr el silencio interior, pero debemos hacer el esfuerzo. En el silencio encontraremos nuevas energías y la verdadera unidad. Es esto a lo que me refiero cuando estoy diciendo, ¿verdad?, que es diferente que yo no me guste orar en voz alta a que yo diga que solamente me gusta la oración de meditación. No es cierto de eso. Entonces es una gran mentira. Lo que pasa es que no me gusta hacerlo,
porque a veces me siento hasta ridículo, pero no es cierto, no es lo mismo. Entonces, pero cuando es una verdadera oración en silencio, ya meditada, entonces sí, esta es de alguna manera una unidad con el Espíritu Santo. En ese momento sí me estoy uniendo al Espíritu Santo y estoy orando a Dios, y entonces es cuando es auténtica mi oración. Nuevamente nos vamos a una pausa, pero regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM. 1420 AM. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos en este tema que estamos tratando, lo que es el silencio, y que vemos que sí nos cuesta trabajo entrar en ese momento de silencio, y que muchas veces decimos es por miedo a enfrentarnos a nosotros mismas, y sobre todo, como decía por ahí alguien, a veces tenemos miedo a enfrentarnos con nuestros propios demonios, porque es cierto que a veces al interiorizar quiénes somos nosotros, pero personalmente quién soy yo, me doy cuenta todavía que yo, Belén, todavía tal vez soy orgullosa, soberbia, envidiosa, y no quiero encontrarme con eso negativo, porque siempre nosotros tendemos a buscar siempre sí ser mejores, pero a veces queremos ocultar lo que nosotros somos. Entonces queremos cubrir todavía esas debilidades. Nos da pena, ¿verdad? Todavía descubrir que somos soberbios, que somos orgullosos o vanidosos, etc. Entonces, por esta razón, a veces no queremos enfrentarnos con Dios en ese silencio. Entonces, decíamos que en el silencio encontramos nuevas energías y la verdadera unidad. Ahí verdaderamente nos podemos unir al Señor a través de su Espíritu Santo. Y recuerden estas palabras ya muy, muy conocidas de la Madre Teresa. Dice, el fruto del silencio es la oración.
El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio. No cabe duda, palabras de sabiduría. Palabras dictadas del mismo Espíritu Santo a Madre Teresa. Entonces, pero solamente en ese trato con el Señor a través del silencio es que vamos a encontrar esa fuente de agua viva y lo que brota de esa fuente de agua viva. Y nosotros a veces no nos queremos arriesgar, sabiendo que cuando nosotros bajamos a esa fuente, entonces somos lavados, purificados, santificados. Entonces, ¿por qué tener miedo a guardar ese silencio? Sobre todo en la presencia del Señor. Entonces, pues yo creo que es vencer esos miedos a estar en el silencio, a estar meditando quién soy yo. También, por otro lado, uno de los problemas graves que enfrentamos y que inevitablemente genera muchos otros es la falta de comunicación. Cómo escuchar a quienes nos rodean en medio de tanto ruido. Cómo saber qué piensa nuestra familia si en vez de escucharnos unos a otros, nos evadimos del instante, llenando nuestra cabeza de bullicio a todo volumen. Y a veces es cierto que queremos no solamente embriagarnos con vino, sino embriagarnos con todo lo que nos rodea, ¿verdad? Para no estar en ese silencio. Y mucho más, simplemente cuando nosotros estamos con una persona y que tal vez no tenemos ningún tema que tratar. Entonces, pues prefiero no estar ahí con esa persona, huir precisamente de la comunicación, porque no sé qué me va a preguntar, no sé qué me va a decir, no sé qué le voy a responder. Por lo tanto, mejor huyo de esa persona, incluyendo, ya no digo de los hermanos de fuera, simplemente con el cónyuge, con los hijos, con los padres. A veces huimos de la presencia de ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que al tratar de tener una comunicación, tal vez los hijos esperan un regaño, una corrección, un consejo, pero es lo que menos a veces queremos oír. Entonces, por esa razón, huimos. La Madre Teresa ha subrayado la importancia del silencio precisamente para la comunicación con Dios y con los hombres. Precisamente para eso es importante el silencio, para poder tener esa comunicación, ¿verdad?, con Dios y con los hermanos. A veces he experimentado de alguna manera cuando voy, por ejemplo, en el taxi, en la calafia, o que estoy o en un carro con otros hermanos, y entonces no conoce uno a veces bien a la persona y dice, ay carambas, pues qué tema, ¿verdad? Puedo tratar con la persona, ¿no? Y entonces, como dicen luego vulgarmente, lo que inmediatamente empezamos a tratar de tener una comunicación, hablando del clima, ¿verdad?, que es inmediatamente lo primero que nosotros empezamos a comunicarnos sobre el clima. Bueno, pues sí vale la pena hablar del clima, ¿verdad?, pero para entrar a un diálogo interesante. Y sobre todo interesante, porque a veces tenemos diálogos, ¿verdad?, que más que dejarnos esa paz, nos dejan inquietos.
Cuando más recibimos en nuestra oración silenciosa, tanto más podremos dar en nuestra vida activa. El silencio nos permite ver todas las cosas desde una óptica distinta. Por eso necesitamos de este silencio para poder tocar las almas. Lo repite, para poder tocar las almas. Lo esencial no es lo que decimos, sino lo que Dios nos dice y lo que Él dice a través de nosotros. A veces nos critican porque decimos, no, es que el Señor me dijo, el Señor me inspiró. A veces hasta nos avergonzamos, hablar del Señor. Es una pena, pero esto sucede. A veces nos da vergüenza decir qué va a decir, y si le hablo de Dios, y si se molesta, y si se incomoda, o si me agrede, ¿qué va a pasar? Entonces, a veces tenemos que, por eso, ahora sí, guardar silencio y sobre todo orar interiormente. Ahí sí tenemos que orar interiormente y pedirle, Señor, pues, ¿qué quieres que haga? A veces yo le digo, Señor, pues, ¿de qué quieres que le hable a esta persona? Sé también que, y ya se los he compartido, que hay personas que se molestan porque uno les habla de Dios. Y tenía un vecino que precisamente un día me decían, dice, es que la mera verdad a mí no me gusta que me hablen de Dios. Bueno, nadie se podía acercar, aunque tuvieran problemas en la familia, nadie podía acercarse a ayudarle ni nada. ¿Por qué? Porque no quería que nadie le ayudara, en este caso, espiritualmente. Y entonces él mismo dijo, ¿verdad?, que no le gustaba que le hablaran de Dios. Entonces, una persona me dijo, es que se puede hablar de Dios sin mencionar a Dios, porque hay personas alérgicas a Dios o a la palabra Dios. Entonces, se puede hablar de Dios sin mencionar a Dios. Y fue, en este caso, lo que dije, Señor, solamente tú me darás esa gracia para poder hacerlo, porque de alguna manera tal vez mencione a Dios, ¿verdad? Pero traté de hacerlo. Y ahora sí que, en este caso, la psicología de Dios, así es. Él pone precisamente las palabras adecuadas para poder llegar a los demás. También la Madre Teresa se ha referido también a la relación del silencio con la humildad. En medio de tanta información con la que los medios de comunicación nos bombardean, es difícil encontrar equilibrio. Es muy difícil encontrar ese equilibrio. Entonces, todo ese ruido nos acelera, haciéndonos perder la verdadera perspectiva de las cosas. ¿Sí? Es cierto. Es cierto, ¿verdad?, que nosotros, en este caso, como dice, que ahora sí que también se refiere a ese silencio con la humanidad, con humildad, que nosotros debemos verdaderamente ser humildes al hablar, pero también al quedarnos calladas, sabiendo, reconociendo que aunque yo crea que tengo las palabras adecuadas, como dice por ahí un dicho, ¿verdad?, que aún así, aunque crea tener las palabras adecuadas, si no me preguntan, no debo de hablar, me debo de quedar callada. Entonces, por eso dice, todo ese ruido nos acelera, haciéndonos perder la verdadera perspectiva de las cosas. Por eso la Madre Teresa nos recuerda que para tener verdadera caridad es necesario estar en paz con uno mismo, y para eso es necesario el silencio. Ahí mismo el silencio o nos acusa o nos ayuda. Nuevamente nos vamos a una pausa, pero muy rápido regresamos.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Alianza de Amor, en Koinonia Media. Te invitamos a escuchar el programa Alianza de Amor, los martes a las 4 de la tarde, desde www.tjcatólico.com, viviendo en santidad para santificar a la familia. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Para revivir los mejores momentos de nuestros sacerdotes invitados al programa Tú me has llamado, puedes visitar nuestra página de internet www.comunidadkoinonia.com o bien dame de alta en tu Facebook. Aparezco como Luli Calzada. Ahí encontrarás todas las entrevistas con nuestros invitados. También puedes escribirme a lulu@comunidadkoinonia.com. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos a ya ir concluyendo en este tema que estamos tratando sobre el silencio. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de este tema? Pues si gustas compartir con nosotros, llámanos o escríbenos y de esta manera vamos ahora sí a compartir estas ideas y sobre todo también, ¿por qué no recibir la riqueza que Dios te ha dado? Entonces, vamos a ir ya cerrando este tema. Decíamos que para tener verdadera caridad es necesario estar en paz con uno mismo y para esto es necesario el silencio. Cuando nosotros ciertamente tenemos esos miedos de estar en silencio, es entonces cuando nosotros sabemos que va a haber algo que en este caso nos acusa nuestra conciencia. Decía un hermano hablando de un testimonio de algo que le pedía al Señor. Dice que le pedía al Señor que hiciera una obra de caridad y le decía que hiciera y a quien se la diera le puso a la persona. Y entonces sentía fuertemente en su corazón que le decía, dale esa caridad a ese hermano. Y dice, yo lo distraía, chiflaba, cantaba y lo distraía. Yo no quería escuchar esa voz. Y es cierto, es lo que casi siempre tratamos de hacer, de distraernos. Entonces pongo música, me pongo a ver televisión y ya. Distraigo, ¿verdad? Esas voces. Pero esas voces interiores, pues allí van a estar siempre porque en nuestro interior, en la profundidad de nuestro interior, ahí está Dios. Y es el que nos quiere aconsejar, el que nos quiere dar palabras de sabiduría, el que nos quiere ayudar para ser mejores cristianos. Entonces, una vez, dice Madre Teresa, alguien me preguntó qué era lo que yo consideraba más importante en la formación para el trabajo de las hermanas. Y yo repliqué, el silencio. Silencio interior y exterior. El silencio es esencial en una casa religiosa. El silencio de la humildad, de la caridad. Pues el silencio de los ojos, de los oídos, de la lengua, no hay vida de oración sin silencio. No hay vida de oración sin silencio. Entonces, por eso necesitamos de ese silencio. También nos dice que en primer lugar el silencio y luego la bondad y la caridad.
En primer lugar el silencio, luego la bondad y luego la caridad. Entonces, por eso una cosa trae otra cosa. Si son cosas buenas, pues me voy a estar atrayendo cosas buenas, ¿verdad?, hacia mí y hacia los míos y hacia aquellos que Dios me confía. También, en primer lugar, dice el silencio, y el silencio, dice, lleva a la caridad, y la caridad lleva a la humildad. ¿Sí? El silencio lleva a la caridad y la caridad lleva a la humildad. Por eso es imprescindible ser humilde. Siempre me llama la atención la inmensa humildad de Dios. Se humilló a sí mismo. El que poseía la plenitud de su divinidad tomó la forma de un siervo. Entonces, en cada enseñanza, ¿verdad?, siempre vamos a descubrir la grandeza de Dios. Y la grandeza de Dios simplemente es porque se hizo pequeño. Aún hoy día a día, Dios nos muestra su humildad usándonos como instrumentos, a pesar de todas nuestras deficiencias, de nuestra debilidad y de nuestras imperfecciones. Tiene mucha razón. Aún en medio de tanta mediocridad, yo le digo, Señor, es tanta mi mediocridad, porque ante tanta divinidad no alcanzo a descubrir, ¿verdad?, todas las bondades de Dios para conmigo. Y entonces por eso tendemos, más que ser humildes, tendemos en este caso a ser soberbios. Entonces, por esta razón, nos invita Madre Teresa, ¿verdad?, a poder ahora sí aprovechar esos momentos de silencio. Nos dice un trocito de lo que es del libro de Camino. En el 281 dice: el silencio es como el portero de la vida interior. El silencio es como el portero de la vida interior. Entonces, es un gran regalo que nosotros podemos buscar en esos momentos de que podemos estar a solas. A veces se nos dificulta cuando tenemos mucho ruido en casa o tenemos mucha familia, pues por ahí dice alguien, el mejor lugar es el baño, porque ahí sí nos tienen que respetar, ¿verdad? Y de esta manera aprovechar, no abusar, ¿verdad?, porque si hay uno nada más y los demás están en espera, pues no, pero sí aprovechar, 5 o 10 minutos si se puede, ¿verdad?, y guardar ese silencio, escondernos cuando estamos en casa. Pero el mejor lugar para estar a solas con Dios es el sagrario. Busquemos una capilla donde está el Santísimo Sacramento, ¿verdad?, a veces expuesto. Allá hay muchos lugares donde podemos ir, ¿verdad?, a estar a solas con Jesús. Y ahí solamente a veces ni podemos decir nada, pero sí podemos verlo y podemos pensar. También nos dice en el 674 de este mismo libro, Camino: nunca des tu parecer si no te lo piden, aunque pienses que esta opinión tuya es la más acertada. Entonces, por eso dice el silencio interior y exterior. Entonces, pues vamos a orar. Vamos a terminar este tema de hoy orando, ¿verdad?, para de esta manera pues seguir pidiéndole al Señor que nos ayude en estas muchas virtudes que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a hacer una oración de la misma Madre Teresa de Calcuta.
irradiando a Cristo. Querido Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan finamente que toda mi vida pueda ser solo una radiación de la tuya. Brilla a través de mí y sé de tal manera y de tal forma en mí que cada alma con la que entre en contacto pueda sentir tu presencia en la mía. Déjame mirar y no ver otra cosa que solo a ti, Jesús. Quédate conmigo y entonces empezaré a brillar como tú brillas, para así brillar, para hacer la luz para otros. La luz, oh Jesús, será toda tuya. Nada de ella será mía. Serás tú brillando sobre otros a través de mí. Déjame así glorificarte de la forma en que más amas, brillando sobre aquellos a mi alrededor. Déjame predicarte sin predicar, sin palabras, pero con mi ejemplo, por la fuerza atrapadora, la influencia simpática de lo que baja, la evidencia, completud del amor que mi corazón tiene. Amén. Gracias, Jesús, porque solamente tú puedes, Señor, otorgarnos esa gracia, Señor, de ir al silencio para llenarnos de esa luz, de esa fuerza, para poder ser instrumento dócil, para poder ser empapada de tu luz y poder irradiar a los demás esa luz que solamente viene de ti. Por eso, Jesús, hoy te digo, aquí está mi corazón, llénalo de ti y vacíalo de mí, para que tu amor sea expandido a los más necesitados. Amén. 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 Que el Señor te siga bendiciendo, a ti, a tu familia y en tus necesidades. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.